Pues ya estamos en Viernes Santo, hemos ido viviendo un proceso en esta Semana Santa. El día de ayer hablábamos acerca de cómo Jesús quería lavarnos, no solamente los pies como lo menciona en la Escritura, quería lavar nuestras heridas, quería tocar nuestras heridas para poder sanarlas, para poder curarlas, esas heridas que no nos dejan caminar, esas heridas que nos mantienen encadenados al pecado, que nos encadenan a nuestros defectos, que nos encadenan a una vida simple y que no nos dejan volar como Dios quiere que lo hagamos. El día de hoy, ¿cómo continuamos en este proceso de purificación, en este proceso de conversión? El día de hoy vamos a recordar cómo Jesús es condenado a muerte, cómo Jesús es obligado a cargar con su cruz, cómo Jesús es azotado, coronado de espinas, y cómo Jesús emprende un penoso viaje desde el lugar donde le dieron la cruz, donde lo humillaron, donde lo escupieron, donde lo abandonaron también sus amigos, y cómo inicia ese proceso o ese camino muy penoso hasta donde será crucificado posteriormente entre dos ladrones. ¿Cuál es el sentido del día de hoy, Viernes Santo? ¿Cuál es la enseñanza que Dios tiene para nosotros en este Viernes Santo? Primero, tenemos que retomar lo del día de ayer. Jesús va curando nuestras heridas, va lavando nuestras heridas, va purificándonos para poder abrirnos a una vida plena. Pero eso no es tan sencillo para nosotros como seres humanos, porque venimos cargando una historia, venimos cargando muchas situaciones dentro de nuestra vida. Venimos avergonzados de muchas cosas que hemos hecho en el pasado. Venimos cargando una culpa por cosas que hemos visto, oído o dicho o hecho también en nuestro pasado. Y de pronto pareciera que pensamos que no merecemos la misericordia de Dios, que no merecemos el amor de Dios. O como dirían algunos, ya estoy más del lado del infierno que del cielo. Y eso es donde nos estamos atorando en nuestra vida, el no sentirnos preparados o no sentirnos merecedores de la misericordia de Dios. Esa es la parte que el día de hoy tenemos que trabajar. La cruz es un instrumento de dolor, la cruz es un instrumento de muerte. La cruz en algún tiempo fue un motivo de vergüenza para las personas, para la sociedad judía en tiempos de Jesús, porque los romanos colgaban de la cruz a los peores malhechores, aquellos que no merecían ninguna compasión. Por eso San Pablo dirá que nosotros predicamos a un Cristo crucificado, que es un escándalo para los judíos. Es una necedad para aquellos que no son judíos. ¿Cómo era posible que la salvación viniera de una cruz? Inclusive dentro de la literatura griega, la vida de Jesús es como si fuese un relato de un héroe trágico, un gran héroe, una persona muy querida por el pueblo que tiene un fin trágico al ser colgado de una cruz. La cruz, después de Cristo, se ha convertido en un lugar, sí, de dolor, pero a la vez de purificación, en un lugar de amor, en un lugar que nosotros tenemos que abrazar con mucha fuerza, abrazar el dolor, abrazar el sacrificio, abrazar el sufrimiento, abrazar las lágrimas que derramamos por aquellas cosas que nos causan dolor, por aquellas cosas que nos causan conflicto, por aquellas situaciones con las que nosotros ya no podemos. Es ahí donde debemos poner nuestro pasado, ese pasado que nos ha dolido tanto, donde hemos cometido muchos errores, ese pasado que muchas veces ya no queremos ni siquiera recordar por tanto dolor que nos ha causado. Ahí en la cruz es donde el día de hoy necesitamos poner nuestros pecados, aquellos que confesamos una y otra vez al sacerdote y no podemos deshacernos de ellos. Aquellos pecados que inclusive hemos llegado a callar, sea por miedo, sea por vergüenza, sea por inseguridad, por lo que sea. La cruz es el lugar donde deben ir esos pecados, esos defectos que consideramos nosotros tenemos, esos defectos de carácter.
porque la cruz es la que los va a ir transformando posteriormente en algo que va a dar vida. Y es que, mis queridos hermanos, pareciera que no, pero el diablo se encarga de pegarnos en aquellas situaciones donde ve que Jesús quiere encargarnos una misión. Nuestros mayores defectos son aquellas cosas a través de las cuales Dios nos encarga las misiones de nuestra vida. ¿Cómo es esto? Bien sencillo. Si una persona, por ejemplo, un joven, un adulto, está enganchado con un problema, por ejemplo, como la pornografía, y no puede dejar ese pecado, y no puede dejar ese defecto, y no puede dejar de recrearse en ese tipo de cosas, seguramente que Dios le ha elegido para que esa persona haga mucho en favor de la mujer, en la promoción humana de la mujer, en la promoción de la dignidad de la mujer. Pero como el diablo no quiere que trabajemos en ello, pues por ahí nos ataca, por donde menos lo esperamos. Cada quien peca de manera diferente, cada quien trata de cubrir esas heridas, esas carencias, las trata de cubrir de diferente manera, de tal forma que a algunos es muy difícil dejar de beber el alcoholismo. Otros dirán, es bien fácil, yo nada más me tomo una y listo. Yo nada más cuando voy a las fiestas tomo un poquito. Yo no sé por qué a otras personas les cuesta tanto trabajo dejar de beber alcohol. Si es bien sencillo. Pero aunque a mí no me cueste trabajo eso, me puede costar trabajo otra situación en la que estoy cayendo constantemente. Entonces cada uno de nosotros tendrá que ser muy honesto, muy sincero y a lo largo de este día pensar, ¿a qué me está llamando Dios en este momento? ¿Qué es lo que tengo que dejar en la cruz? En la cruz morimos al pecado, en la cruz morimos a nuestros defectos, en la cruz morimos a nosotros mismos, aunque sea aquello que legítimamente nos corresponda. Recordemos el inicio de la cuaresma, cómo el diablo tentó a Jesús en tres niveles, cuerpo, mente y espíritu. A través del cuerpo, a través de las necesidades básicas, la comida y la bebida. Si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan porque tienes hambre. Y efectivamente Jesús tenía hambre. Muchas veces el diablo nos tienta a nosotros a través de nuestros sentidos, de la vista, del oído, del tacto, del gusto, de aquellas necesidades que experimentamos por nuestra propia naturaleza humana. El hambre, la sed, el sueño, la necesidad de recrearnos, la necesidad de la distracción, la necesidad del descanso, ¿sí? Nos toca a través de nuestra sexualidad que nos produce un placer, pero que lo va deformando, encaminándolo a denigrarnos como persona. Pero nosotros lo vemos como algo legítimo. Tengo derecho a comer, a beber, a ejercer mi sexualidad, tengo derecho a esto, al otro, a aquello. Es decir, disfrazamos nuestros propios errores, defectos y pecados como derechos. Y es lo que está haciendo la sociedad el día de hoy, disfrazar todo de derechos. También el demonio, el diablo atacó a Jesús en una tentación a nivel mental, ¿sí? Cuando le dice, si te arrodillas ante mí, te voy a dar todo esto que estás viendo, todos estos reinos que me han sido entregados, te los voy a entregar a ti. La necesidad de ser visto, oído, la necesidad de recibir likes en las publicaciones de Facebook, en Instagram, en Twitter, la necesidad de tener éxito, la necesidad de sentirse rodeado de las personas, la necesidad de sentirse el centro de todo, nos lleva también muchas veces a renunciar a Dios para poder atendernos a nosotros mismos. Y lo ataca también a nivel espiritual. Lánzate de aquí y los ángeles del Señor, los ángeles de Dios, te tomarán en sus brazos para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Esa es una de las grandes tentaciones que tenemos quienes asistimos a la iglesia. El poder pensar que Dios está a nuestro servicio. Ante una enfermedad o una pandemia como la que estamos viviendo, pensamos que, ¿sabes qué? Tú hazle oración a Dios y verás que se va a recuperar la persona. Pero ¿qué tal si esa no es la voluntad de Dios? ¿Qué tal si a través de esta enfermedad
Dios quiere dar un mensaje al enfermo o a la familia del enfermo. ¿Qué tal si Dios lo que quiere es que le demos un respiro a la naturaleza, al mundo, que nos demos un respiro nosotros mismos, que volvamos a las raíces en nuestra familia, que volvamos a reconocernos el uno al otro, que nos ofrezcamos tiempo de calidad, que sanemos heridas que tengamos pendientes con nuestros padres, hermanos, con nuestro cónyuge, con las personas que están a nuestro alrededor, con nuestros amigos? Los caminos de Dios son misteriosos y solamente podemos comprenderlos a través de la cruz. Por eso qué importante que en este Viernes Santo podamos poner todo delante de la cruz y tengamos el valor y las agallas de poner en la cruz, de crucificar aquellas situaciones que nos causan conflicto, aquellas situaciones que nos alejan de Dios, aquellas situaciones que ponen el dedo en la llaga. Ya basta de mortificarnos por el pasado. Acéptate tal y como eres. Si fuiste bueno, malo, tibio, regular, lo que haya sido, de aquí en adelante las cosas pueden ser diferentes. Ya no te tortures, ya no te atormentes por lo que haya pasado en tu pasado, valga la redundancia. Acéptalo, acéptate, ámate tal como eres, pero a partir de ahora busca ser lo que quieres llegar a ser, aquello para lo que Dios te tiene destinado desde tu concepción y que hoy todavía está creyendo en que tú lo puedas lograr. Haz el recorrido del Vía Crucis. Recorre con Jesús desde aquella condena, desde los azotes. Haz penitencia el día de hoy. Ayuna, abstente de carne, abstente de algunos gustos que tú quisieras, de algunos antojitos, de algunas golosinas. Castiga a tu cuerpo. Si eres fiel en las cosas pequeñas, puedes ser fiel en las cosas grandes. Si eres capaz de resistir pequeños gustos, puedes resistir grandes pecados. Aprende a domar tu carácter, aprende a domar tu espíritu, aprende a dominar la lengua, aprende a dominar tus pensamientos, aprende a educar tus sentidos, lo que ves, lo que escuchas, lo que sientes. Ese es el camino del día de hoy. Igual vas a tener caídas. Jesús cayó con la cruz, dice la tradición cristiana, en 3 ocasiones. Nosotros caemos muchas veces, pero siempre podemos encontrar un cirineo en nuestra vida que nos ayude a levantarnos. Padres, hermanos, amigos, un mentor, un guía espiritual, un sacerdote, un confesor, siempre vamos a encontrar un cirineo que nos ayude a levantarnos. Pero aquí la cuestión no es caer, eso no está mal. Somos débiles, somos pequeños, somos indigentes. Nuestra naturaleza humana es débil. Caemos, pero con la gracia de Dios nos levantamos y tenemos que concluir el camino. No podemos darnos por vencidos. Por muy cansado que te sientas, por muy agotado, por muy estresado, aunque ya no tengas ganas absolutamente de nada, es preciso terminar el camino, llegar hasta nuestro Calvario, subir hasta nuestro monte Calvario y ahí ser crucificados a una vida de pecado, a una vida de excesos, a una vida de permisos propios. Me doy permiso de esto, me doy permiso de lo otro, me doy permiso de aquello. Basta de ser permisivos en todos sentidos, en lo corporal, en lo mental o en lo espiritual. Basta de ser permisivos. Tenemos que ser disciplinados, pero eso lo vamos a conseguir solamente si seguimos el camino del Calvario, que es un camino de sufrimiento, sí, de dolor también, pero es un camino de purificación para nuestro espíritu, para nuestro cuerpo. Es un camino de sanación, es un camino de reconciliación, es un camino donde al final podremos decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es un camino donde Jesús nos dirá, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Que este Viernes Santo podamos ir haciendo ese discernimiento, que el Espíritu Santo nos vaya ayudando para poder hacer una revisión de nuestra propia vida. ¿Qué actitudes necesito crucificar? ¿En qué aspectos necesito mortificarme para poder fortalecerme? ¿Cuáles son las situaciones que me hacen sufrir, pero que también me van a hacer crecer en algo mucho mayor? Y pedir la fuerza a Dios para poder levantarnos
cada vez que caigamos, porque seguro vamos a caer, y no una, ni dos, ni tres veces. Muchas veces vamos a caer en nuestra vida, pero es preciso levantarse. Y mañana será otro día.